el texto se ve, digamos, como decíamos, ¿no es cierto? La imagen nítida, como si la viéramos en el microscopio mismo, ¿no es cierto? En el microscopio se ve con mayor precisión, ¿cierto? Bueno, entonces ahí ustedes ven que en el centro, ¿no es cierto? Justamente de la impresión es el vértice que corresponde a la pirámide diamante, ¿no? Por eso el brillo, el fondo, digamos de esa. Es decir que, es decir que la medida de esas diagonales, entonces, es lo que va a determinar la dureza Vickers, que es una constante, justamente que resulta de la geometría de la pirámide, la carga que estamos utilizando, y este es el promedio de la diagonal, diagonal 1 y diagonal 2, porque puede tener un pequeño desplazamiento, ¿no es cierto? Al efectuar la deformación puede haber un pequeño desplazamiento. Esta máquina y tiene lógicamente un microscopio para seleccionar dónde queremos efectuar la muestra, ¿no es cierto? O determinar la dureza. Y a su vez podemos, una vez que hemos seleccionado la zona, ¿no es cierto? O el constituyente en principio que queremos conocer, desplazamos, ¿no es cierto? Este, la pieza, la muestra, hacia un penetrador, ¿no es cierto? Que ahí recién realizamos la carga. También automáticamente se libera la carga y volvemos a la posición anterior y ahí medimos, ¿no es cierto? Y el procedimiento correcto. O sea, tiene un sector, ¿no es cierto? Un recorrido, ¿cierto? Que nos permite leer y a su vez aplicar la carga, ¿no? A una posición fija de la probeta, ¿no? Este, Profe, este, sí, la carga que usted le aplica a ese material, ¿es aplicada solamente o es por un golpe? no, tiene que ser un ensayo estático, o sea, lentamente. Ah, Incluso en con más cuidado todavía, ¿no es cierto? En el durómetro Vickers, porque la pirámide de diamante, si no se aplica suavemente y en una posición que no se vaya a mover, ¿no es cierto? Se puede lastimar, ¿no es cierto? El diamante. El diamante, por supuesto, es como la punta de una lapicera, nada más, ¿no es cierto? Eh, Se puede producir una pequeña fisura, ¿no es cierto? Y ya no sería la misma lectura, la dureza que tenemos. Esta es una máquina muy sensible, entonces hay que, con cierta, este, digamos, destreza, ¿no es cierto?, aplicarla. Y está normalmente en un laboratorio esta máquina por esa sensibilidad, ¿no es cierto? Tiene que estar ausente de vibraciones, ¿no es cierto? Incluso a una temperatura más o menos estable, ¿no es cierto? Como es la de laboratorio, entre 20 y 21 grados, ¿no es cierto? Y de ese modo, ¿no es cierto?, se puede mantener, ¿no es cierto?, la precisión correspondiente a esa lectura. Y una vez que tenemos esas diagonales medidas, también vamos a una tabla y así ahí está aplicada, ¿no es cierto?, valores para distintas cargas, ¿no es cierto?, de la dureza correspondiente a la que tuviéramos la pieza, ¿no? Además del microconstituyente que observábamos recién ahí, ¿no es cierto?, que es una aguja de martensita o un grano de austenita, este, con más gramos, digamos, de los utilizados en esa muestra, podemos conocer, por ejemplo, la dureza superficial de una hojita de afeitar, para darle una idea, ¿no es cierto? Ese es el concepto, ¿no? O sea, que cualquier material nosotros o su constituyente podemos someterlo a un análisis.
Por ejemplo, en el caso de el ensayo de resistencia a la tracción que habíamos visto, ¿no es cierto? Ese mismo sistema de probeta, ¿no es cierto?, sometida a tracción, se ha utilizado para conocer la tensión, ¿no es cierto?, o la resistencia a la tensión de un filamento de la tela de araña. Imaginen ustedes cómo sería el esfuerzo que podemos aplicar ahí para conocer, ¿no es cierto?, cuál es la tensión elástica que puede tener ese pequeño filamento orgánico, ¿no es cierto?, con que las arañas construyen, digamos, sus telas. Y la referencia es que es más resistente que si ese filamento fuera de acero. O sea, para darnos una imagen, ¿no es cierto?, de lo que la ciencia puede llegar a conocer, a esa natural condición, ¿no? Bien. Bueno, otro tema similar, ¿no es cierto?, el de la dureza Snob, que había mencionado como dureza de penetración. Y el durómetro Snob, ¿no es cierto?, es muy similar o idéntico prácticamente al método Vickers, ¿no? Snob, ¿no es cierto?, porque usa una pirámide también de diamante, solo que en vez de ser una pirámide cuadrangular como esta, es una pirámide romboédrica. Entonces, tenemos que también utiliza el mismo penetrador, pero a su vez vamos a tener de punta de diamante, ¿no es cierto?, el operador, el diamante va a ser el penetrador, en este caso, pero vamos a tener diagonales de 172 grados, así, 172 grados, 5, y otro, ¿no es cierto?, ángulo que es 130 grados. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea que acá vamos a tener, en vez de esa pirámide cuadrangular, vamos a tener una pirámide romboédrica, que vamos a tener una diagonal B y una diagonal H, por ejemplo, como podría ser el rombo. Las cargas son iguales. Puede haber una determinación de dureza Snob normal o una dureza Snob romboédrica o microdureza, mejor dicho. Y lógicamente la dureza Snob, ¿no es cierto?, equivale a 14,2 por la carga por el promedio de las diagonales. El promedio de las diagonales entonces va a ser la suma de B y de H sobre 2, ¿no es cierto?, porque la suma, el promedio es dividido 2 al cuadrado. Todo lo demás es lo mismo. Todo lo demás es lo mismo. Y ese concepto, ¿no es cierto?, de la impresión Snob, lo vamos a ver acá, le voy a mostrar. También en el libro, en una pieza que es nitrurada, ¿no es cierto? Ahí estamos observando una pieza que es nitrurada, es decir, el nitrurado es una capa de nitrógeno que se genera sobre la superficie de un acero, ¿no es cierto? Esa capa oscura, ¿no es cierto?, tiene mayor dureza que el núcleo del acero, ¿no? Y ahí ustedes observan, ¿no es cierto?, cómo las deformaciones de la pirámide Snob, ¿no es cierto?, determina la profundidad del nitrurado, ¿no es cierto?, que determina, digamos, la relación de aumento de dureza que va a tener esa pieza, ¿no?
teniendo en cuenta que esta capa de nitruros, ¿no es cierto? Tiene entre 2 décimas a 7 décimas de milímetro. O sea que toda esa capa oscura sería de aproximadamente 1 milímetro. ¿Mm? O sea, cómo se puede observar, ¿no es cierto? Esa muestra, ¿no? De la capa Snow. Bueno, el otro método, ¿no es cierto?, que vamos a determinar entonces es el método Rodwell. El método Rodwell. El método Rodwell puede usar dos tipos de penetrador. Un penetrador de bolita, bolita de acero, como las bolitas del método Brinell. Solo que este método, ¿no es cierto?, es para bajas cargas. Y cuando hablamos de bajas cargas, a diferencia del Brinell, es que son piezas que ya han sido mecanizadas, ¿no es cierto?, que tienen un tratamiento final, por ejemplo, y lo sometemos a una prueba de dureza para ver, digamos, si está dentro de las especificaciones que buscamos o dentro, o para certificar, ¿no es cierto?, que hemos logrado, por ejemplo, un proceso de tratamiento térmico, ¿no? Entonces, la diferencia es que esta bolita de acero están en pulgadas, y lógicamente los diámetros de las bolitas, que lo indicamos con D mayúscula, ¿no es cierto?, tienen entre un 16, un octavo, un cuarto y un medio de pulgada. Un 16, un octavo, un cuarto y un medio de pulgada. Lógicamente pulgada se simboliza con dos apóstrofes, o sea, como si fueran dos comillas, ¿no? Creo que también se llaman de diéresis a estos pequeños asteriscos ahí que ponemos, ¿cierto? Y también, ¿no es cierto?, la impresión que va a dejar, ¿no es cierto?, es similar, ¿no es cierto?, a la bolita que utilizábamos en Brinell, pero en vez de medir, ¿no es cierto?, el diámetro del casquete esférico, lo que mide Rodwell es la profundidad del casquete. Y esa profundidad, ¿no es cierto?, está expresada por H. Por H. Esto es lo que mide Rodwell. Y también utiliza el cono de diamante, ¿no? O sea, una punta de cono diamante cuyo ángulo es de 120 grados. Un cono de diamante cuyo ángulo es de 120 grados. Y lógicamente acá vamos a tener vamos a ver, ¿no es cierto?, la altura o profundidad del cono que se ha formado, ¿no es cierto?, y que también lo determinamos como H, ¿no? Sería como un sombrerito chino con la punta hacia abajo, ¿no? Sería el cono. Ahora, también tenemos en el durómetro donde la dureza es menor, 45, 30 y 15.
kilogramos. O sea que podemos medir espesores pequeños, de piezas pequeñas, como láminas, chapitas, así que nosotros... Ahora, esta profundidad H se va a medir sobre un comparador, sobre un comparador, un reloj comparador o una escala lineal, ¿no es cierto? Que va a estar determinado, ¿no es cierto?, en 100 divisiones. De 1 a 100 divisiones. Y esas divisiones van a tener un desplazamiento equivalente a 2 milímetros. Equivalente a 2 milímetros. O sea, en realidad no sería 1 a 100, sino sería de 0 a 100, ¿no es cierto? Y vamos a desplazar 2 milímetros. 0,2 milímetros, 2 décimas. Y cada división entonces, ¿no es cierto? Si ustedes sacan la división correspondiente, una división equivale a 2 milésimas de milímetro. ¿Se entiende? O sea, este método inmediatamente nos da la dureza Rowell según la variación. Si le ponemos Rowell RB, ¿no es cierto?, sería una Rowell bolita. Y si ponemos Rowell C, ¿no es cierto?, como la que hemos estado utilizando, significa cono. Nosotros hemos estado utilizando para definir la dureza de la martensita y de la cementita el Rowell C. Entonces, esto se marca, como digo, en un reloj comparador que nos va a medir esa altura H, la cantidad de divisiones que correspondan a la dureza. Bueno, voy a hacerles más o menos un esquema de las etapas que determina esta dureza Rowell, ¿sí? Entonces, voy a borrar, recuerdan esto, ¿no? Y yo voy a borrar todo esto acá. Entonces, voy a utilizar la Rowell cono para más didáctica, ¿no es cierto? Vamos a hacer, esta va a ser la pieza que yo voy a controlar dureza, ¿sí? Es decir, la superficie de esta pieza. Son 4 las etapas que voy a utilizar para ese fin, ¿no es cierto? Entonces, la pieza, al igual que la Brinell, ¿no es cierto?, la apoyo sobre un plato, ¿no es cierto? Y ese plato, lógicamente, tiene que estar bien nivel, ¿no es cierto? Y la superficie que voy a hacer el control de la dureza va a estar pulido, ¿no es cierto?, para que haya un contacto directo, ¿no es cierto?, del penetrador, ¿no es cierto?, sobre la capa de dureza que quiero conocer, ¿no? Entonces, está, como digo, una determinada pieza, ¿no es cierto?, apoyada sobre un plato, ¿no es cierto? Ese plato tiene un tornillo, ¿no es cierto?, que baja y sube, y me va a colocar esta pieza en la condición de esta superficie que yo quiero conocer la dureza, ¿no? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, va a estar suspendido el cono, digamos, en un tornillo, ¿no es cierto?, que baja, y aquí arriba está el reloj, que está dividido en 100 partes, ¿no es cierto?, en 100 partes, que cada división va a tener 2 milésimas, y lógicamente acá vamos a tener la aguja que nos va a indicar, ¿no es cierto?, cuál va a ser la medida. Acá lógicamente tiene un vástago en forma de tubo, tiene un orificio central, ¿no es cierto?, y este orificio central, ¿no es cierto?, está, digamos, adherido, ¿no es cierto?, a el penetrador.
bueno, acá no ha salido en el mismo eje, ¿no es cierto? Pero sería más o menos así. Sería así, ¿no? Lógicamente, esto, ¿no es cierto?, tiene un determinado diámetro de eje, ¿no es cierto?, que es solidario al comparador. Entonces, acá tengo la pieza, ya le he colocado sobre el plato. Entonces, lo que voy a hacer es levantar, ¿no es cierto?, este plato hasta que haga contacto con el penetrador de cono, ¿no es cierto? Y al hacer el contacto, yo lo voy a subir más arriba, de tal manera que acá, ¿no es cierto?, la aguja va a dar un par de vueltas, ¿eh? 2 o 3 vueltas puede dar, ¿no es cierto? Es decir, que yo acá voy a tener el penetrador, ¿no es cierto? Y ese penetrador en contacto con la pieza va a ejercer un periodo elástico equivalente a 10 kilos. A 10 kilos. Supongo que voy a utilizar, ¿no es cierto?, la carga de 150 kilos. La carga máxima que utiliza un Rockwell, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos 10 kilos, ¿no es cierto?, son parte de estos 150, pero acá faltan los 140. Los 140 los voy a dibujar acá. Están dentro de la máquina, ¿no? Están seleccionados, están dentro de la máquina, ¿no es cierto? Y acá entonces va a estar el reloj, que luego de haber dado, como digo, 2 o 3 vueltas, subiendo la pieza, ¿no es cierto?, voy a localizar la aguja en el punto cero. En el punto cero. Bien, hay una palanquita al costado de la máquina, ¿no es cierto?, que me indica 2 puntos, el 1 y el 2, ¿no es cierto?, la posición 1 y el 2. Yo estoy ahora en la posición 1, en la posición 1. O sea que con 10 kilos no alcanzo a hacer ninguna deformación plástica sobre la pieza, ¿no? Entonces, al mover yo a la posición 2, ¿no es cierto?, voy a cargar, digamos, el resto de la carga de prueba que he seleccionado, ¿no es cierto? Por lo tanto, en la pieza se va a producir la totalidad, ¿no es cierto?, de la carga. Y lógicamente el reloj hará un desplazamiento, la aguja del reloj hará un desplazamiento hasta un determinado sector circular, ¿sí? Acá hay un desplazamiento. Y al desplazarse, ¿no es cierto?, nos va a indicar los 150 kilos y acá me va a definir la altura que le llamo H1. Inmediatamente que se detiene la aguja, yo vuelvo a liberar la carga de la pieza, es decir, que la pieza, ¿no es cierto?, va a liberar la carga de 140, pero va a permanecer la de 10, ¿no es cierto?, que va a permanecer la de 10. Y lógicamente me va a producir la altura H2. Que H2 será menor que H1. ¿Se da cuenta? Y donde se detenga la aguja, ¿cierto?, va a generar, ¿no es cierto?, el valor de las divisiones H, de las divisiones estas, ¿no es cierto?, que multiplicada por 2 milésimas me va a dar directamente la dureza Rockwell cono en el reloj. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la deformación permanente que determinó la carga de 150 es el valor de la dureza Rockwell.
Es decir, que por otro lado, podemos decir que HE de C es equivalente a H1 menos H2. ¿Se entendió? Lógicamente, ¿no es cierto? Proporcional justamente a la carga total aplicada, ¿no es cierto? Es la dureza que va a tener la pieza. Cuando el recorrido de la aguja es apenas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si seguimos repitiendo, ¿no es cierto? Acá vamos a tener una H1 y luego vamos a tener una H2, ¿no es cierto? Y aquí me estará indicando el valor de la dureza Rowell. Bueno, ¿qué dicen ustedes? Ese último hay que tener mucha imaginación para saber cómo mide. Pero, profe, Claro, ese es uno de los más fáciles, ¿no? O sea, porque el instrumento directamente te dice cuánto. claro, claro. Claro, porque el instrumento, ¿no es cierto?, es un perno que oscila, ¿no es cierto?, como un comparador. ¿Ustedes conocen lo que es un comparador, por ejemplo, utilizado para determinar, digamos, una determinada altura o sobre un determinado mecanizado? ¿No Lo es que cierto? llaman un palpador. Bueno, exacto, Sí, sí, sí. exacto. Exacto. Un palpador, digamos, también le establece, digamos, un nivel, digamos, o una superficie determinada, ¿no es cierto? Según, por ejemplo, la rugosidad, ¿no es cierto? Pero también si usted lo tabula frente a una determinada altura, ¿cierto? La sensibilidad, ¿no es cierto?, le va a determinar la diferencia de altura. O sea, acá está, digamos, el penetrador suelto, digamos. En cambio acá está haciendo contacto. Entonces, si yo lo levanto, ¿no es cierto?, este reloj va a girar determinado número de vueltas. Incluso con la mano yo lo puedo levantar así con el dedo. Si lo suelto va a quedar así, ¿no es cierto? Que la aguja se va a parar loca en cualquier lado. En cambio, cuando yo lo hago en contacto, ¿no es cierto?, lo que me está indicando es el nivel de la superficie que tiene la pieza, ¿no es cierto? Y me lo está determinando, digamos, en el punto cero. Ahí, a partir de ese cero, yo estoy haciendo contacto de 10 kilos sobre la pieza. Cuando yo le aplico toda la carga que he seleccionado, ¿no es cierto?, a través de pesas, ¿no es cierto?, a estos 10 kilos le hacen falta los 140 para completar. Entonces, lo que me va a medir a partir de este cero es la profundidad que provoca la deformación permanente de los 150 kilos a la posición 2, ¿no es cierto? Una vez que se detiene la aguja, por ejemplo, se detiene aquí, ¿sí?, ha dado de cero, ha venido hasta aquí, ¿no es cierto?, que estaríamos aproximadamente diciendo que aquí tenemos 75%, ¿no es cierto?, de la circunferencia, ¿no es cierto? Significa que se deformó hasta ese 75% y se detiene la aguja, quiere decir que ya completó la carga. Vuelvo yo a descargar los 140 y sobre la profundidad H1 queda en contacto 10 kilos. Pero 10 kilos no produce deformación. Y acá ustedes pueden analizar en el diagrama de tensión-deformación que esto, ¿no es cierto?, es la carga que puede ir y volver hacia dentro del periodo elástico en la constante de proporcionalidad. Acá no hay más deformación. Acá están únicamente los 150 kilos. Entonces, cuando vuelvo a la 1, ¿no es cierto?, el recorrido que regresa, digamos, y que queda en contacto únicamente con los 10, me está indicando
¿Cuál es el valor de H2? Indirectamente H2 sería esta diferencia, del retroceso que tiene la aguja, y acá me está indicando el valor de la dureza Rowell de la pieza. Si esta diferencia es pequeña, significa que la dureza es alta, pero si es grande, significa que la dureza es baja. ¿Se dan cuenta? Es un concepto práctico, más bien, ¿no? Y esa entonces es la determinación del Rowell cono. El Rowell bolita también es igual, ¿no es cierto? Solo que en vez de cono es una bolita. Y la bolita se va a utilizar con piezas más blandas, cuya deformación, ¿no es cierto?, va a ser más escasa, o sea que las divisiones, ¿no es cierto?, van a generar una deformación amplia, es decir, una deformación donde el casquete, ¿no es cierto?, el casquete me va a definir alturas mucho menores que si yo utilizara cono, ¿no es cierto?, el cono se me vendría ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, cuando los materiales que quiero controlar tienen baja dureza, me conviene utilizar la bolita en el sistema. Y la medida, lógicamente, está con la misma escala, ¿no es cierto? Pero, digamos, la diferencia está, ¿no es cierto?, que la relación, ¿no es cierto?, de H1 sobre H2 con bolita, ¿no es cierto?, va a determinar valores de divisiones mucho más bajos, porque la dureza de la pieza es menor. Por ejemplo, en aluminio, o aleaciones de aluminio. En cambio, en acero, conviene controlar, ¿no es cierto?, con Rowell cono, que vamos a controlar mayores durezas, pero para, digamos, penetradores más agudos, digamos, con menores deformación, o sea, menor altura. Bien, entonces acá tendríamos HLC en el punto S. Acá faltaría una flechita que debe volver a la posición 1. Bueno, tienen todo el fin de semana para analizarlo, ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un montón de trabajo para el fin de semana, profe. Y sí. Pero no bajen los brazos, no bajen los brazos, que vamos a terminar bien. Bueno, entonces lo estamos despidiendo dentro de todas las actividades. Vayan haciendo algunas pausas para relajarse y volver. Profe, entonces parcial todavía no puso fecha. No, pero va a ser después que terminen digamos, ¿cómo que le decíamos? La práctica, ¿no es cierto?, de simulación. Háganlo esta semana, por favor. Así afinamos los detalles, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar para tener la conectividad segura y podamos desarrollar con total éxito, ¿no es cierto?, el primer parcial. Es todo un proceso continuo. Nos vemos, profesor. Bueno, buen fin de semana para ustedes. Buen fin de Nos semana. vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, buenas noches.